Llevaba ya muchos meses dándole vueltas, pero no sabía cómo llamarle a todo esto. Hasta que hoy, por casualidad, he recordado el nombre perfecto para este encuentro que vamos a tener vosotros y yo. Aquí voy a descargar mis experiencias, los sucesos que he vivido en la vida y alguna que otra historia que espero que os remuevan por dentro. No sé qué lograré con ello, ni sé tampoco qué vais a lograr vosotros escuchándome a mí, pero os aseguro que voy a darlo todo. Voy a vaciarme para que, de alguna forma, todo esto que yo he vivido y las piedras que me he encontrado por el camino os faciliten vuestro caminar en este trayecto de la vida. Espero que lo disfrutéis, tanto o más como lo estoy disfrutando y lo disfrutaré yo. Firmado, el héroe que camina sentado. Strange days flow in the air like seagulls over the land. I try to find a single truth. Esos sonidos que escucháis por debajo de mi voz es el sonido que uno puede experimentar en la sabana africana. La sabana africana es mi sueño. Es el sueño que siempre tenía cuando era pequeño y iba aprendiendo sobre los animales, investigándolos, intentando saber más y más todos los secretos. ¿Para qué? No lo sé muy bien. No sé, aún no sé por qué. No tengo una noción de por qué razón eso bullía dentro de mí. Pero sí es cierto que animales y lugares lejanos formaban parte de aquello que yo perseguía para mí. Cantidad de libros, películas de Tarzán, documentales, cintas y series de Félix Rodríguez de la Fuente, mi gran maestro, sin olvidar a mi abuela o a mi padre, que siempre, cada vez que hablaban, siempre en la conversación surgía algún animal, surgía alguna aventura que ellos, hacía 30, 40 años, habían vivido en su caserío de Orio. When everything is calm, I try to realize what hides below the world we know. It's all inside ourselves. No era sencillo conquistar los secretos y las nociones de tantos y tantos animales que me atraían con locura. Desde luego, me atraían y me atraen todos los animales. Pero si tuviera que elegir un tipo de animal que me atrae más que los demás, sin duda alguna, elegiría a los depredadores. Alados, de 4 patas, marinos. Los depredadores tienen algo especial. No sabría muy bien decir por qué, pero creo que es el orgullo y la libertad. El orgullo de saberse capaz
de poder superar todos los problemas, de poder vencer a todas las dificultades. Y la libertad de poder hacer lo que quiera, poder ir donde le dé la gana y no tener que dar explicaciones a nadie más que a sí mismo. Creo que esas razones hacen de mí un seguidor acérrimo de todos los animales depredadores de este planeta. Si de depredadores tengo que hablar, y si miro a lo que aprendí de mi abuela y de mi padre, sin duda hablaría de los animales de la fauna ibérica. Águilas, azores, gavilanes, halcones, forman parte del top de lo que un sueño es para mí. Las rapaces ibéricas, las que tenemos aquí, al lado de casa, en cualquier parque natural, en cualquier estribación de montaña, o incluso en las propias ciudades, como Bilbao, como San Sebastián, como Madrid, pueden ser lugares perfectos para estudiarlos, aprender de ellos y compartir con ellos la vida. Por eso, con el paso de los años, y gracias a las enseñanzas del doctor Félix Rodríguez de la Fuente, que más que un maestro con los animales, creo que Félix fue para mí un maestro filosófico, un maestro que va mucho más allá de lo que es contarme cosas de animales o enseñarme sus secretos. Félix lo que me enseñó fue parte de los secretos de la vida. Por eso yo lo considero mi maestro, uno de los más grandes. No puedo olvidar tampoco al lobo, al oso, al zorro, al gato montés, al lince ibérico. Todos ellos conforman la panoplia de depredadores fantásticos que existen en nuestra tierra. Pero cuando hablamos de depredadores, ¿en qué pensaríamos? Así, a bote pronto, el primer depredador. Aquel que te surge en la mente sin necesidad de pensar, sin necesidad de elegir. A mí, desde luego, el león de la sabana africana. Depredador, rey, caballero, guerrero. El león conforma todas y cada una de las virtudes que incluso un ser humano puede tener dentro de sí. Pero a mí me pasaba algo con los leones, algo que no sé muy bien tampoco por qué me gusta tanto la belleza, por qué me gusta lo que tiene equilibrio, por qué me gusta tanto el leopardo, formas perfectas, secreto, la rapidez de un rayo y la mortalidad del veneno. ¿Qué me pasaba a mí con el león? Pues muy sencillo. Cuando yo era niño, me gustaban mucho las formas del tigre, del leopardo, de la pantera negra, incluso hasta del jaguar, aunque ya en su físico tiene ciertos cambios con los leopardos, con las panteras, y ya no estaba al mismo nivel. Pero, ¿y el león? Evidentemente, las hembras siempre han sido mis preferidas. Me habían contado que eran las que trabajaban, que eran las que cazaban, las que cuidaban a los niños, las que les daban de mamar, evidentemente, eran las que les defendían. Y de los leones, me habían contado que eran vagos, que no cazaban, que no trabajaban, que no tenían ningún sentido dentro de la manada, más que el de existir y el de robar la comida a las hembras. ¿Cuántas cosas me llegaron de pequeño que no eran las que son? Con el paso de los años, y gracias a las cintas y a esos momentos que yo tenía con Félix Rodríguez de la Fuente y sus audios en Radio Nacional, en las colecciones de Yoplait, yo fui aprendiendo el verdadero porqué del Rey León, el verdadero valor de aquellos machos que tanto me habían dicho que eran vagos,
que robaban comida, y de repente descubro, muy poco a poco, que la labor del macho es tan importante o más que la de las hembras, que su función es defender la manada, sobre todo defender a los cachorros. Sí, exactamente, defender a los cachorros. Algo que no me habían contado y me lo habían dicho mal. El rey león, el macho, el guerrero de gran melena, era el que defendía el territorio, era el que salvaguardaba el equilibrio creado dentro de la manada para que todo funcionara y pudieran entre todos conseguir la supervivencia y llegar a mañana. Eso que a nosotros nos parece tan normal, que ni siquiera en muchos de los casos lo tenemos que luchar en el mundo de los leones y de todas las especies animales del planeta que viven en libertad, ese llegar a mañana es la esencia de la vida. Habiendo descubierto el verdadero papel que jugaba el rey león dentro de la familia de leones, habiendo aprendido que aquel macho o aquellos machos de melena negra, de mirada inquisitiva, de fauces enormes y garras increíbles, era una pieza clave y primordial para el buen funcionamiento y la cohesión de la manada, empecé a pensar, empecé a intuir que la vida del león, como tribu, como grupo de elementos que luchan juntos en pos de un bien común, se parecía mucho a la vida del ser humano, a la vida de las tribus que yo me imagino, del África, de Europa, de América, que cazaban, migraban, luchaban con otras facciones, y su lucha, también en ese caso, estaba dirigida a la conquista de un mañana cada vez más prometedor. Y hete aquí que en un momento dado, tumbado en la cama, sin saber si iba a poder levantarme alguna vez, sin saber si mi pierna iba a funcionar, iba a poder empezar a trabajar a mi favor y volver a conquistar lo que era mi vida normal antes del accidente que tuve. Conozco, por cosas del destino, a un naturalista que vive en África, Kenia, en Masai Mara, llamado Jorge Alessanco. Y bueno, pues por avatares del día a día, le conozco, empezamos a hablar, empezamos a compartir ideas, ilusiones, y sobre todo empiezo a descubrir que Jorge no es un naturalista como los demás. Jorge no es alguien que yo tengo en Facebook que sale con fotos más o menos bonitas y que de alguna manera inmortaliza sus conquistas. Pero de repente me di cuenta que para mí Jorge era distinto. No funcionaba como los demás. Jorge no intentaba acumular un cierto protagonismo que a todos nos gusta cuando tenemos un lobo, un oso, un águila real en el puño. Jorge no funcionaba así. Y de repente eso me llamó mucho la atención. Mucho más que viviera en África o que, bueno, pues que hubiese hecho realidad lo que para mí sería un sueño. Mi sueño desde que yo era pequeñito y que también he aprendido y he conocido que también era el sueño de Jorge. Con el paso de los días, Jorge y yo empezamos a entablar una amistad. Ya no era que éramos conocidos y nos hablábamos. Cada vez las conversaciones eran más largas, nos mandábamos audios con más
cosas con mucha más confianza. Y de repente, sin saber cómo, Jorge empezó a formar parte de mi día a día. En la cama, sin saber si iba a poder volver a ser el de siempre, de repente descubro a alguien que hizo realidad lo que yo creía que era imposible. ¿Cuántas veces pasa eso, Cuando descubres a alguien que de repente por su vida, por las cosas que ha logrado y que sigue logrando y conquistando, de repente descubres que lo que tú creías que era imposible y que era un sueño que tú tenías en la cabeza, que muchos han intentado que te olvides y que lo aparques en el cajón, pero el destino y la realidad es tozuda. Y de repente pues llega el momento en el que yo conozco a este hombre y resulta que él sí que ha hecho realidad mi sueño, sí que ha conseguido conquistar aquello que yo quería conquistar y que pensaba que era inabarcable, inconquistable, porque tenía una dificultad, una envergadura que era imposible de lograr. Pero no, aunque mi sueño nació en mi cabeza, aunque mi sueño tomó forma desde lo más fondo de mi esencia, lo cual para mí era una trampa porque decía, vale, eso yo lo he pensado con la mente, lo he pensado con mi corazón, pero eso es imposible de lograr y de hacer, lo pueden hacer solo muy pocos. Resulta que yo conozco a una persona que ha conseguido hacer realidad todo eso. Y no contento con eso, he conocido a una persona que estando allí, que teniendo un negocio, que teniendo una vida más o menos ya asentada, no se cruza de brazos, no se queda a esperar y a vivir de las rentas, sino que, de muchas maneras, continúa abriéndose camino, continúa paso a paso, intentando conquistar siempre algo más, siempre algo nuevo, siempre algo que le haga enraizarse con la tierra, que le haga sentirse parte del ecosistema, parte de África, parte del modo de vida que aún podemos experimentar en aquellos lugares. Y eso para mí fue un bombazo, un auténtico bombazo. Conocer a alguien que más allá de, digamos, dejar ver que había conquistado lo inconquistable, además iba a su manera, a su ritmo, a su modo, haciendo camino, intentando cada vez lograr metas mayores, lograr conquistas mayores, romper límites y fronteras que otros pusieron y que él se ha encargado de reventar y de hacer desaparecer. Jorge es ahora mismo para mí ese balón de oxígeno que uno recibe cuando todo lo que le rodea se está apagando, se está marchitando y de repente surge algo nuevo, porque la vida quiere darte una nueva oportunidad, quiere darte la posibilidad de que sigas tú también haciendo tu camino, de que sigas creyendo, creando tus sueños sin parar una y otra vez, para que alguno, en algún momento, también se haga realidad. Jorge es y está siendo ahora mismo una batería, gasolina para mi vida. Y no lo voy a negar. Para alguien como yo, que ya no aguanta ciertas cosas de los demás, haber conocido a Jorge, ver cómo es, cómo funciona, de qué manera convierte su vida en algo positivo, en algo bueno, en algo que sirve para los demás, en algo que crea felicidad, no solo en él, sino en los demás. Para mí eso es energía pura y dura, que muchas veces incluso me cuesta metabolizar, incluso me cuesta absorber, pero que sin ninguna duda forma parte de lo mejor que tengo yo ahora mismo en mi vida. I look at the world with the eyes of a newborn. I stare at the lights, so mystified like a newborn. But it's hard to imagine, realize when I'm here, I feel newborn. Hoy es domingo 21 de noviembre. Acabo de asistir
al estreno y acabo de disfrutar muchísimo del primer capítulo de la serie documental El Rey de la Sabana, de la que es codirector y narrador Jorge Alessandro. El Rey de la Sabana. Llevaba mucho tiempo esperando disfrutar de esta serie documental. Ya he visto 2 capítulos anteriormente, desde los que destacaría Wild COVID, por lo diferente que es en cuanto a planteamiento, en cuanto a historia, de lo que tenemos entendido como un documental de animales. Esos milagros hace Jorge. ¿Y sabéis por qué los hace? Cuando tú llegas a un mundo, sea el de la creación, el de la edición, el de la producción o el de la presentación, por ti mismo, sin el apoyo ni el consejo de nadie, sino que te lanzas a un mundo, a una aventura, con lo que llevas, con lo que tienes, recorres caminos únicos y que ningún otro ha trabajado antes. Y sin querer, descubres formas únicas de trabajar, maneras únicas de realizar un trayecto que, como nadie más ha ido por ahí, o al menos tú no has recibido la contaminación de cualquier otro a la hora de surcar tu trayectoria, resulta que esa trayectoria es distinta a todas las demás, porque es tuya, es propia. No has aprendido de nadie, no te basas en nadie, sino en ti mismo. Ese secreto deberíamos de manejarlo todos alguna vez en la vida, ya sea a la hora de aprender un instrumento, de aprender a actuar, de aprender a leer, a escribir. Si lo haces de la mano de ciertas personas que te influyen, que te empujan y que te enseñan, va a ser complicado que tú encuentres tu propio camino, tu propia manera de hacerlo. Pero cuando tú arrancas de cero y te lanzas al vacío y vas recibiendo lo que te da la vida a tu manera, esa trayectoria que vas dibujando, ese camino que vas creando, siempre es diferente de los demás, siempre es diferente de la mayoría, siempre es diferente de la masa. Ese es el secreto de las personas que, aunque lo tienen más difícil, porque no cuentan con los surcos ni con los caminos que otros han recorrido antes, sí que tienen la suerte de poder expresarse como ellos sienten por dentro, de poder expresarse como ellos entienden tienen que hacerlo, sin contaminaciones, sin aderezos, sin añadidos, sin conservantes ni aditivos. Ese es el secreto de Jorge Alessandro, una de las, digamos, mayores referencias que tiene este país ahora mismo en cuanto a naturaleza, etología y expresión. He querido grabar hoy, justo después de haber visto el primer capítulo de la serie, este podcast, porque me gustaría poder transmitiros la emoción que siento dentro, la energía que me invade ahora mismo y la fuerza con la que me ha inundado Jorge con sus imágenes, sus palabras y esas miradas que de manera tan maravillosa han registrado las cámaras en momentos muy dramáticos y muy difíciles para Jorge y para toda la manada de leones. Este documental es muy diferente a todos los documentales que yo he visto a lo largo de mi vida. No creo que vaya a exagerar si digo que pocos documentales tiene que haber hoy en día que no haya visto yo en los últimos 30 años de la fauna africana. He visto muchísimos documentales. Yo soy de los pocos que cuando dicen que ve los documentales de la 2, es cierto y es verdad. Me los trago todos. Y puedo decir, sin temor a equivocarme y sin dejarme llevar por la energía y la fuerza que siento ahora mismo, que El Rey de la Sabana, que los documentales de Jorge Alessandro están hechos de otra manera. Tienen otra pasta. La historia es diferente. Todo es diferente. Hay corazón. Hay cercanía. Hay hogar en ese documental. Hay humildad por parte de todos. Es tan diferente. Pero sobre todo es diferente en una cosa. Normalmente en los documentales
Hablo de los National Geographic, etcétera, etcétera, sobre todo de fauna africana. Los animales son como protagonistas de una historia, pero como protagonistas de segunda división. Parece que el ser humano nos acerca las vidas de esas especies animales. En cambio, en este documental del Rey de la Sabana, siento que el ser humano, que todos podemos reflejarnos en Jorge, aparte de que es parte de la sabana, es parte de lo que está ocurriendo, no está en un pedestal, no está en ningún otro sitio que no sea la misma hierba, que el mismo campo que recorren noche tras noche sus ansiadas leonas y sus admirados reyes leones. Y yo creo que eso es algo que diferencia a los programas de Jorge de todos los demás. No es lo mismo que yo te enseñe cómo caza un leopardo desde el punto de vista en el que yo te lo voy a enseñar. Soy el que te traigo estas imágenes, soy el que te pone esto en la sala de tu casa, a decir que yo formo parte de este grupo y os voy a enseñar lo que somos capaces de hacer. Y os voy a enseñar lo que hace este grupo, que es parte mía, es mi grupo. Yo pertenezco a ese grupo. Igual que Jorge, cuando llega el gran macho, se agacha y lo mira, como si lo mirara a la misma altura, para inhibir la violencia y la agresividad en ese rey león. Del mismo modo, creo que Jorge presenta a África y a sus animales agachado, a altura de hierba seca, a altura de hierba amarilla, donde solo de vez en cuando alguien puede descubrir los ojos de las leonas, esperando a dar el salto a la muerte. Y del documental, pues yo podría decir tantas cosas, Mirad, la música. Siempre hay música en las imágenes de Jorge. Siempre hay un hilo conductor que lleva la historia. No me estás contando la vida de un guepardo, no, me estás contando la vida de ese guepardo, que tiene un nombre, tiene una vida, tiene unas circunstancias, y a partir de hoy forma parte de mí, porque me lo has metido hasta el tuétano. Eso es increíble, eso es diferente. Y en parte eso lo hace también la música. Una música con fuerza y con vigor cuando tiene que serlo. Una música de acompañamiento cuando no tiene que tener tanto protagonismo. Y una música familiar cuando Jorge quiere que nos acerquemos, que nos sintamos parte de lo que nos está contando. Las imágenes, el colorido, ¿qué os voy a contar? Perfecto, maravilloso. Unas tomas aéreas de África increíbles, como nunca las había visto. De un ser humano siempre a pie de tierra, siempre entre las hierbas altas de la sabana africana, siempre desde la altura de los animales, verdaderos protagonistas de esta serie. Además, también os quiero comentar la voz de Jorge. Recuerdo que las primeras veces que hablábamos, yo decía, hay algo en este hombre que me atrae, que me une, joder, que me pongo a escucharle y se pasan las horas y vuelvo a poner el mensaje y vuelvo a poner el mensaje y vuelvo otra vez y le escucho 4 veces lo mismo porque me engancha. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué me engancha este tío? Me engancha porque, siendo en formas diferentes, su esencia es muy parecido a lo que hacía Félix Rodríguez de la Fuente. Hablar desde el corazón, desde la verdad, desde la esencia. Hablar de una realidad que es la suya. Hablar, vuelvo a repetir, no desde el púlpito, no desde el estrado, sino desde el suelo, a pie de obra, formando parte él también de una cámara de actores únicos, diferentes, esenciales, y con una fuerza y con una unión a la tierra que es increíble. Estoy emocionado, estoy contento, estoy feliz
Y ahora mismo saldría fuera, empezaría a gritar, jugaría al fútbol o me tiraría a la hierba y me revolcaría por todos los lados hasta que se me pasara esta energía que tengo dentro de mí y que no sé cómo sacarla, y que creo que mediante este podcast parte de ella está viajando hacia vosotros, hacia donde estéis, que lo estáis escuchando. Jorge Alessanco, una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Una persona digna, con criterio y sobre todo una persona que se viste por los pies. Que a día de hoy no es nada fácil encontrar a alguien así. Hace pocos días, Jorge tomó la revancha por mí. Y no quiero terminar sin haceros mención a una de las cosas más emocionantes que he vivido yo en mi vida. Falleció cuando tenía 10 años. Aún recuerdo aquel sábado por la mañana en la que mi madre me despertó y me dijo que Félix Rodríguez de la Fuente había fallecido. Me quedé mudo, sin saber qué hacer, con el cuerpo extraño y las emociones agolpadas, trastabilladas todas y ahogadas en una máscara fría, sin dejar ver mi verdadera guerra interior. Desde entonces han pasado 41 años y no he visto a nadie devolver a Félix lo que él nos dio a tantos y tantos como yo. He visto a cazadores, escopeteros, naturalistas de chaleco y plástico, e incluso a ecologetas apropiarse de su nombre, de su valor y de su carisma, y usarlos en su propio beneficio, para seguir alimentando las ofertas de saldo y de su propio yo, y de paso machacar y tratar de hundir a los que le rodean. Hoy he visto por primera vez a alguien hacerle justicia, devolverle un poco de lo mucho que nos dio y dar verdadero valor a su paso por este mundo. Porque, ¿os imagináis que 40 años después de fallecer, alguien os dedicara estas palabras en respuesta a todo lo que vuestro paso por esta vida le aportó para llegar donde ha llegado? No creo que pueda haber mayor reconocimiento ni mejor muestra de admiración que este verdadero homenaje que Jorge Alessanco hace a Félix Rodríguez de la Fuente al dedicarle la Medalla Mundial de Oro del New York Festivals por Wild Africa in Pandemic Times. Un premio único, igual que muchos otros que el sabio burgalés conquistó para nuestro país tantas y tantas veces. Gracias, Jorge Alessanco, por tanto y por tan bien conquistado. Rey León, cuya leyenda inca hoy rodilla en tierra para ensalzar aquellas raíces que hace 52 años enraizaron en buena tierra gracias a lo mucho que nos regaló nuestro maestro. El hombre que escribió un poema y lo lanzó pico a viento contra el norte. Tried to find myself in a missing to find you. We're trying to be myself when everything is gone. To realize what hides below the world we know. It's all inside ourselves. Yo ya lo dejo aquí. No os voy a dar más la tabarra, ni os voy a estar dando la chapa. Solamente decir que esta serie documental
continúa su viaje. Estarán con nosotros esa manada de leones y muchos más animales y muchas más historias hasta mediados de enero. Así que tenemos, como quien dice, casi 2 meses para disfrutar de un viaje africano cada fin de semana al centro de lo que podríamos decir la potencia de la vida. Algo que antes también tenía lugar aquí, con animales tan imponentes como nos podemos encontrar en las sabanas africanas. Yo tengo idea de volver a hacer otro capítulo de podcast sobre Jorge y sobre la serie El Rey de la Sabana cuando termine y haya visto el último capítulo de la serie. Comentaré mis sensaciones, qué me ha parecido, lo bueno y lo malo que pueden haber muchas cosas que también sean malas, ¿por qué no? Todos nos podemos equivocar, pero desde luego, este primer capítulo que yo he visto, de 10, absolutamente de 10, por una imagen espectacular, un guión increíble, una historia que de verdad pone los pelos de punta de lo bien contada que está y de lo impactante que es, una música extraordinaria y bueno, los mejores actores del mundo. Leones, leonas, cachorritos y Jorge Alsanco. Y nada más. Yo, por mi parte, agradecer muy sinceramente a Jorge todo este tiempo de amistad, todo este tiempo de mensajes, de contactos, de historias que nos hemos ido contando el uno al otro. Y nada, muchísimas gracias, Jorge. Eres fuerza, eres vida y yo tengo la suerte de poder contar contigo, igual que tú tienes la suerte de poder contar con esos leones y con Mariola, que es su esposa, de la que no hemos hablado, pero que es de esas personas que aunque está más a la sombra, no significa que no tenga tanta o más importancia que el propio Jorge. Aquí hay un equipo, aquí hay unos cámaras, aquí hay un director, aquí está Jorge y todo lo que le rodea, porque nunca alguien puede hacer algo tan enorme, tan increíble y tan vital si no cuenta con un equipo por detrás que soporten y que aguanten y que hagan realidad aquello que Jorge tiene en la cabeza. Pero bueno, para todos ellos yo quiero personificar en Jorge y agradecerle muy sinceramente todo lo que está haciendo por mí. Todo. Que si me pongo a contarlo, empezaría ahora y no terminaría en 3 horas. Y vuelvo a comentar, cuando termine la serie volveremos a hablar del Rey de la Sabana, volveremos a repasar cosas y a ver cuánto hemos aprendido de los leones, de su forma de vida y sobre todo de la vida. Porque al final, aprender de los leones, de las musarañas, de los libreros y de los niños que están jugando en un parque, es aprender de la vida. Y aquí estamos para unos años. Tenemos un tiempo, está acordado. Deberíamos disfrutar ese tiempo tan al límite como lo disfruta Jorge Alsanco y toda la gente que le acompaña. Porque esa es la manera de vivir. Hay un libro, ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál es el título, pero os voy a decir más o menos lo que tengo en la cabeza, porque es la idea lo que a mí me alimenta, ¿no? Hay un título de un libro que dice: vive como si te jodiera dejar de vivir. Pues eso, exactamente eso, es lo que hace Jorge Alsanco, es lo que hace Mariola y es lo que hace tanta y tanta gente como Jorge, que buscan su libertad, buscan su orgullo, buscan su propia esencia y ponerla en práctica y sobre todo buscan que con eso que hacen hagan el bien para los demás, hagan felices a mucha gente con lo que a ellos les hace felices. Eskerrik asko, gracias a todos, gracias a los que escucháis esto semana a semana, en cuanto lo presentamos, o meses después, y nada, y pues agradeceroslo, de verdad, agradecer el apoyo, y que espero que estas historias que os voy trayendo semana a semana, pues os gusten, y os diviertan, o os distraigan, o vaya usted a saber qué. Fijaros, hay algo que va a ser muy curioso,
que este podcast también Jorge lo va a escuchar, porque es uno de los seguidores de mis podcasts, y va a ser curioso que no le voy a decir nada, así que lo encuentre él y que de repente lo escuche y a ver si es una sorpresa y le gusta, y bueno, y ya hablaremos luego de lo que sea, de lo que le parece o de lo que me cuente. Muchísimas gracias a todos. Gracias también a toda la gente de producción que hace realidad este programa y que a los que les debo tanto. Gracias al grupo Outer Heaven por prestarme su música y al mismo tiempo y de la misma manera que hace Jorge con sus documentales, permitirme a mí también dar un golpe de efecto y un punto muy personal a estos episodios. Y volveremos, no sé si en 7 días, en 3, en 15, en los que sean. Pero lo que sí que me gustaría es que volviéramos con temas que os gusten de verdad, que sirvan de alguna manera para que os hagan pensar y para que al mismo tiempo os divirtáis. Muchísimas gracias y hasta pronto. Y antes de despedirme, sí que querría compartir con vosotros un momento muy especial. Todo el mundo, incluso mi hermano que ha estado en un safari, me han comentado que uno de los momentos más únicos de un safari en África es estar de noche escuchando el rugido de un león. Yo no sé cómo es el rugido de un león en las noches africanas, pero sé cómo suenan en las noches de Villabona y sobre todo sé cómo resuenan en mi mente cuando cierro los ojos y descubro un macho de melena negra gritando al mundo: esta tierra es mía, mía, mía. Hasta pronto.